Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina sin Libros. El día de hoy me encuentro con la doctora Denise Aspilcueta. La doctora Denise está estudiando, estudió la maestría que yo estoy estudiando ahorita de Gestión Hospitalaria en Servicios de Salud en la Universidad de Monterrey. Y bueno, la idea de hacer este podcast cayó desde unas historias en Instagram que yo compartí en las que hablaba sobre esta idea que tenemos en medicina de que generalmente entras a la carrera y pues realmente en México se forman médicos para especialidades, no se forman puestos administrativos, no se forman otras cosas. Yo siempre he sido de la idea de que se necesita tener puestos administrativos de gente que sepa de medicina y que sepa de administración, y esto para absolutamente todo lo demás, tanto leyes y pues todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la doctora Denise me compartió una experiencia muy interesante, que es lo que vamos a discutir el día de hoy, y pues muchas gracias por venir, Muchas doctora. gracias a ti, Jorge, por el espacio y pues lo que si mi experiencia le ayuda a alguien que está en ese proceso o ese debate de qué camino seguir, pues por mi parte encantada. Definitivo, definitivo. Oye, cuéntame un poquito, tú estudiaste también en la uni, ¿verdad? Sí, yo soy egresada de la Autónoma de Nuevo León, yo soy egresada de la generación del 2017. Ok. Digo, para darte un poquito de contexto de cuál era la metodología por la que, digamos, yo pasé durante estos años de formación, nosotros en su momento no teníamos este modelo que entiendo posteriormente, no sé si a la fecha aún se continúe llevando, en el que adicional a los exámenes también ustedes, o bueno, se calificaba tomando de referencia ciertos trabajos, laboratorios, portafolios que ustedes realizaban. En mi caso no fue así, en mi caso nosotros Tenías el programa viejo, ¿no? teníamos el programa viejo, por así decirlo, en el Ujú. que realmente lo que pesaba era tu calificación en el examen. Había ya materias, por ejemplo, de cuarto año en adelante, cuando empezabas a tener más contacto con las rotaciones clínicas del hospital, Ujú. en el que una parte de tu discusión o de las actividades extras que hacían contaba para esa calificación final, pero el peso venía del examen. Entonces, Eso fue desde primer año, ¿no? eso fue desde primer año hasta que yo egresé. Es que fíjate que nosotros, bueno, a partir de cuarto año también era Uh -huh, prácticamente 100% el examen. En este como programa nuevo que tuvimos, uh -huh. desde primer año hasta tercer año sí teníamos las famosas materias como de relleno, Uh -huh. ¿verdad? Y sí nos ayudaban, supongo, bastante con lo del tema del promedio. En tu caso era, pues nada más las materias de medicina, ¿no? En este caso, fíjate que sí teníamos las materias, digamos, las troncales, Ujú. que para toda facultad o licenciatura en la uni se tienen que llevar sí o sí. Ajá. Sí teníamos estas materias adicionales a las materias pues optativas que ya con años poquitos más avanzados uno elegía, pero eran ambas, las materias de medicina y las materias, digamos, pues complementarias, pues para no decir de relleno. Ok. Oye, y entonces te graduaste, o sea, entraste en 2017 y te graduaste ¿en qué año? Entré en 2011 y me gradué Ah, en dos perdón, mil perdón, diecisiete perdón. Así es. Sí, de hecho, yo estaba haciendo cuentas, por eso me confundí. Yo entré en el 2016 y me gradué en el 2022. Oye, y luego, cuando tú entraste a la facultad, ¿cuál era tu visión? O sea, de nuevo volviendo al tema de que generalmente entramos, no, yo quiero ser neurocirujano y no sé qué, o sea, Ujú. ¿verdad? Como que la expectativa tenemos de algo muy distinto, no conocemos bien a lo que estamos entrando. ¿Qué es lo que tú visualizaste antes de entrar a la carrera? Mira, para darte primero un poco de contexto también que creo que ayuda a responder la pregunta, en mi caso yo soy la mayor de tres hermanos, ¿Ok? mi mamá y mi papá ambos pertenecen al área de la salud. Mi ¿Ok? mamá es nutrióloga y mi papá es pediatra. ¿Ok? Entonces, digamos que desde niña las pláticas del hospital, las pláticas de los Algo pacientes, normal. era algo que para mí se volvió normal, se volvió rutina. Entonces, que incluso tal vez inconscientemente me ayudaron a tomar la decisión de la profesión que yo quería, digamos, desempeñar para toda la Algo de vida. salud, de cajón. Así es, de hoy casi sinceramente y no recuerdo en su momento haber cuestionado mi decisión, sino que fue medicina y medicina. Claro. Entramos a medicina y no sé, en tu caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando entré, pues uno se visualizaba como este especialista, subespecialista que trataba pacientes,
pero en mi caso yo sinceramente entré desconociendo lo que era el proceso para ingresar a una O especialidad. sea, no conocías el tema del ENARM y de No, la sabía que residencia. existían residencias, pero no sabía todo lo que involucraba tener un lugar para hacer esa residencia. Entonces, Entiendo. conforme uno obviamente va creciendo en la misma carrera, vas escuchando comentarios de compañeros más grandes, ya te empieza a dar como que Y este golpe de los realidad. mismos profesores, ¿no? Desde el principio, yo Claro. me acuerdo bastante en primer año que había un maestro, no fue un maestro, fue un pasante en medicina o uno de los becarios mayores en la materia de embriología. Estábamos pues los 50 estudiantes ya ves que los grupos en primer año son grandísimos, ¿no? Ujú. Y estábamos ahí los 50 estudiantes y llega pues te digo, no sé si era pasante o becario, pero entra al salón enfrente de todos y dice, miren, de aquí nada más se van a graduar unos 4 o 5. Y pues tú estás en primer año súper emocionado, casi como el meme de Bob Esponja de que con la libretita, ¿no? Y te dicen, no, pues nada más se van a graduar 5. Entonces es bien desilusionante porque Claro, los mismos maestros, los mismos compañeros te van diciendo desde el principio como que, pues agárrate, ¿verdad? Porque no es no sencillo. es tan sencillo. Sí, claro, y por ejemplo, ya una vez que uno empieza a tener como este conocimiento de lo que tienes que pasar para llegar a esa especialidad, pues obviamente es preguntarle a tus conocidos. En mi caso yo le pregunté, me acuerdo a mi papá de cómo fue su proceso para ingresar a la residencia y pues sinceramente era un proceso muy Muy diferente. distinto del que Más o nosotros, menos de qué año, para tener contexto, perdón, tu papá, ¿qué generación será? híjole, fíjate que cuando yo nací, nací en el 94, tengo 29 años. En ese momento mi papá estaba haciendo la subespecialidad en México. ¿Ok? Eso es en el 94, dale que, no sé, entre los 88, 94, ¿Y a, habrá egresado y de a- pediatría. ¿Sabes si a tu papá le habrá tocado el tema de la residencia rotatoria y eso? Fíjate que sinceramente no sé, Es que porque él se formó, él es egresado también bueno, de la UNL, y la especialidad le hizo en la Ciudad de México, no me ok. acuerdo ahorita el nombre del hospital, pero desconozco cuál era el proceso, sé que ellos también pasaban como por cierto proceso de, como El para examen. filtro, por así decirlo, pero pues obviamente era otra metodología. Recuerdo que hasta me platicaba que en ese momento se publicaban los seleccionados en el periódico, una cosa muy diferente de la que nosotros actualmente vimos. También no recuerdo los volúmenes de personas que en ese momento aplicaban, porque entiendo era mucho más sencillo el que si tú querías hacer esto, Sí, se lograra. pues es que en general creo que la competencia pues siempre va aumentando. Claro. Y aparte es bien diferente, o sea, y en 10 años va a ser diferente, y ni siquiera nos vayamos tan lejos, o sea, el proceso para elegir especialidad ha cambiado en los últimos 3 4 Sí, años, sí, sí, sí. siempre va cambiando. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, el ENARM, en ese entonces yo lo presenté en el 2018. Ujú. Digo, yo egresé el 17, hice todo mi año de servicio social, presento el ENARM en el 2018. En ese momento aún la metodología era que antes de presentar el examen tú aplicabas a una especialidad. Era la especialidad, digamos, aquí no había como esos comodines que entiendo previamente también tenían esa posibilidad de elegir según bloques Ajá. digamos, en la que se agrupaban ciertas especialidades. En mi caso no, yo elegí una especialidad y fue la especialidad por la que presenté para ingresar. Hiciste tu servicio social en trasplantes, ¿verdad? Yo sí, yo hice mi servicio social en una plaza que se denominaba, bueno, más bien el departamento era una coordinación, era la coordinación de donación y trasplante de órganos y tejidos. Ujú. Este programa únicamente está en las UMAES, Ok. en ciertas UMAES del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso yo la hice en la Clínica 25, que pues está, creo que muchos aquí en Monterrey la podemos identificar, ¿verdad? Entre Gonzalitos y Lincoln. Yo hice aquí mi servicio social todo ese año, te digo, del 17 al 18. Pues yo, sinceramente, y como platicábamos, pues todos ingresamos a la especialidad pensando en ser especialistas. Entonces, esa plaza, yo la elegí por diferentes razones. Una de ellas es porque quedaba muy cerca de mi casa, podía ir y venir caminando. Y otra cosa por las que yo me animé a tomar esta plaza, que seguramente es un pensamiento que muchos tienen al momento de que eligen una plaza, es
quiero una plaza que me permita estudiar. Claro, Quiero una plaza que me permita prepararlo, gestionar mi tiempo y dedicarlo a tanto a estudiar como a atender pues mis responsabilidades de pasante. claro. Entonces en ese momento yo tomo esta plaza, digo por diferentes razones, pero Perdóname, ¿y ya, ya adelante. sabías qué especialidad querías? Sí, cuando yo egreso, yo ya tenía claro cuál era la especialidad que quería hacer. Yo en su momento había elegido la especialidad de anestesiología, Ok, porque a mí nunca me terminó de encantar la consulta. claro. No era algo que me fascinara, sinceramente. El ver pacientes todo el día Y no era mi fuerte. qué curioso, ¿no? Porque, digo, volvemos a lo mismo, o sea, pues te forman para hacer consulta, pero inclusive muchos médicos especialistas, pues no todos se dedican 100% a la consulta, Claro, ¿verdad? Yo también mucho desde el principio, cuando estaba viendo sobre la especialidad, pues me gusta la consulta, pero no como para hacer pura consulta, ¿verdad? claro. Y hay algunas especialidades que son nada más de Que hacer te lo consulta. demandan Ajá, por la manera en la que se ejercen o la manera tradicional en la que se ejercen. Sí, claro, incluso te comparto, cuando yo decía esto, hasta como que me daba pena decirlo, sí, admitirlo, sí, decir sí. de que no me gusta la consulta y todos mis amigos de que, ¿Cómo? ¿cómo? Es que está bien padre, es que yo decía, ay, es que a mí eso no me encanta. Sí, Eso fue una de las razones por las que yo elegí anestesiología y otra cosa por la que al menos en mi caso era atractiva era pues primero sentía que era una especialidad muy versátil, sentía que era una especialidad que no meritaba como ese grado de especialización como otras para posteriormente destacar en el campo laboral. ujú, Me gustaba, te digo, esta versatilidad del anestesiólogo, de imaginarlo en diferentes contextos, desde en cirugías generales, desde endoscopías, broncoscopías, niños, incluso trabajando tal vez con un dentista. Entonces me gustaba mucho esa versatilidad que veía en la especialidad. Y otra cosa que para mí fue muy importante, digo, en mi caso como mujer, pues yo sinceramente siempre tuve claro que no quería que mi vida se volviera el hospital. ok, Quería una especialidad que me diera esa posibilidad de gestionar mi tiempo y mis planes de vida, ok. de manera que yo no tuviera que, digamos, esperar 6, 7, 8 años de especialidad y subespecialidad para comenzar a pensar en tener una familia, pensar en casarse. Digo, obviamente al día de hoy es algo que ya se puede llevar a la par, pero yo buscaba eso, una especialidad que me diera la oportunidad no solamente de consolidarme en el tema personal, pero que eventualmente me diera la posibilidad de disfrutar a mi familia. Y aunque se pueda llevar a la par como quiera, pues sigue siendo de muy demandante en general, ¿no? O sea, digo, cualquier trabajo, ¿verdad? Sí, claro, cualquier trabajo. Entonces me gustaba, te digo, esta variedad de escenarios en los que uno puede imaginar a un anestesiólogo y me gustaba que también él tenía la posibilidad de gestionar sus tiempos de manera en la que, oye, esta cirugía vienes, no, pues no, no vengo. Entonces me gustaba eso de la especialidad. Ujú. Te digo, la posibilidad también de hacer como team back con otras especialidades y no encasillarte a algo, me gustaba. Siempre me gustó ese tema del trabajo en ¿Y equipo, siempre entonces pensaste anestesio? sí, sinceramente, en mi caso no hubo como esa pelea o competencia entre si esto o esto otro. Para mí anestesiología era lo que cumplía con este, digamos, checklist mental que yo buscaba. Ujú. Entonces, para mí anestesiología era como la especialidad en la que yo me visualizaba o Ok. la que visualizaba haciéndola el resto de mi vida, sinceramente. Oye, y luego en el servicio sí tuviste oportunidad para prepararte para el examen. Sí, mi plaza de servicio social, sinceramente, ya es un año que yo recuerdo con mucho amor. Mi plaza, pues para empezar, creo que el tema de la donación de órganos, el tema de los trasplantes es algo que durante la facultad se toca de manera muy superficial. De hecho, se ve como optativa. Nosotros, o sea, no Qué sé si te padre. tocó a ti, pero ahorita ya se ve como una materia Ujú. optativa. Antes supongo que no estaba ni siquiera esa No, creo opción, que no existía. pero como quiera sigue siendo optativa. O sea, en vez de ser como una materia, o sea, que tengan todos que llevar, pues no todos la llevan. Pero es Claro. una materia muy interesante, Sí, un tema en es general. muy bonito y más cuando conoces un poco de la realidad detrás de lo que implica el esperar o estar en una lista de espera para recibir, sea un órgano, sea un tejido. Entonces, algo que a mí me gustó mucho de mi plaza,
aparte de que tenía un horario bastante cómodo, yo iba de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde, entonces era Bastante un horario cómodo. muy, muy cómodo, pero adicional a eso, yo aprendí mucho de la relación médico-paciente. Más que aprender de clínica, aprendí de esa relación y el poder que tiene el médico de brindar, digamos, este apoyo a el paciente, viéndolo no como una enfermedad, sino como una persona, porque nosotros participábamos en estas solicitudes o peticiones cuando se identificaba un potencial donante, pues generalmente eran pacientes con ciertos criterios, pacientes con muerte encefálica, pacientes que no tuvieran ningún proceso de infección activa, que no tuvieran un proceso oncológico. Entonces, pues de este tipo de pacientes nosotros llegamos a ver desde niños muy chiquitos que por alguna tumoración caen en muerte encefálica hasta pacientes que tuvieron traumatismos trabajando y ya no despertaron. Entonces, nos tocó una diversidad como de pláticas Fuertes. bastante, pues sí, fuertes. Y yo me acuerdo mucho de la sensibilidad del quien en su momento fue la persona que estuvo a cargo de nosotros en el servicio, la doctora María José Sebastián Ruiz, a la que yo adoro con todas mis fuerzas y realmente de ella aprendí eso, o sea, esta sensibilidad y entender que pues como médicos creo que fue aquí donde entendí que como médicos podemos hacer aún más allá de un tratar y un diagnósticar. Claro. Entonces, sí me abrió un poco el panorama y te digo, es un año que aún yo recuerdo con mucho cariño. Oye, pero ahí no consultabas, o sea, No, 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 tus nosotros, responsabilidades eran más como enlazar de trasplantes haz de o... cuenta que nosotros lo que yo hacía en un día a día normal, en ese caso yo compartía, mi año de servicio lo compartí con una muy buena amiga, ya es que ahorita está haciendo oncología en la Ciudad de México. Ok. Nuestro trabajo era, haz de cuenta que todos los días llegábamos al hospital y teníamos que hacer como un pase de visita por las áreas críticas, terapias principalmente, en la que nosotros, pues, haz de cuenta como con ese término, pues incluso sonará feo, pero como cuervos, en la que teníamos esta tarea de estar buscando o identificando a aquellos pacientes con un diagnóstico, pues lamentablemente desfavorable. Entonces, Pero con la intención de salvar otra vida. claro, 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 totalmente. Entonces, estar al pendiente oye, cómo está el paciente, cómo amaneció, cuando ya se identificaba, participábamos también en todo este proceso de acompañar a los residentes y a los médicos tratantes en los estudios diagnósticos para la confirmación del diagnóstico. Posterior a esto, cuando pues obviamente ya se concretaba o se confirmaba el diagnóstico, estábamos también presentes en estas solicitudes de petición en caso de que la familia aceptara donar, sea el órgano que sea el tejido que sea. Nosotros acompañábamos en las procuraciones también de órganos, desde una córnea hasta la procuración de los riñones, de un segmento hepático, de hueso. En una ocasión nos tocó también participar en una donación de hueso. Entonces era un proceso muy bonito, muy padre, y posterior a eso también participábamos en las cirugías de trasplante, o sea, ese órgano que se rescató, verlo llegar al receptor y posteriormente darle el seguimiento al receptor, no desde la parte clínica otra vez, porque para eso estaba todo el staff médico que acompañaba al paciente, desde la especialidad que lo estuviera viendo, pero el acompañarlo desde ese sentido, por ejemplo, me acuerdo que teníamos una actividad en la que ya con el receptor se les invitaba a escribir una carta a modo de agradecimiento para la familia del donante. Entonces recolectábamos estas cartas, la compartíamos pues con los familiares. Entonces era muy bonito ver cómo, como tú dices, sí, lamentablemente pues todo esto deriva de la muerte de una persona, pero el ver que esa persona puede trascender a través de la vida de 5 o 2 las personas que puede ayudar, era bien bonito. Entonces, sí, 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 definitivamente Un era servicio muy padrísimo. gratificante. Sí, 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 sí. Oye, y luego a ti sí te tocó presentar el examen aquí en Monterrey, ¿verdad? Así es. No recuerdo sinceramente cuándo hicieron ese cambio de sedes. A mí me tocó aquí, incluso me acuerdo que me tocó presentar en Convex, cuando Convex aún era sede, antes de que Sintermex fuera. A mí me tocó presentar en Convex. En ese momento, uno podía seleccionar la sede. Creo que yo recuerdo, creo que en esa ocasión estaba tanto Convex como la Uni, creo que también llegó a ser sede. A mí me tocó en Convex.
Sí, la uni yo Este, también recuerdo como estudiante de primer año, pues ver ahí como que ujú, se presentaba en el auditorio nuevo que hicieron. No sabía, de hecho, que se presentaba en Convex sí, también. se presentaban Y tengo cómics. entendido que fue con este nuevo sexenio de gobierno que fue cuando decidieron hacer el cambio Ujú, hacia otras ciudades. A mí me va a tocar, si Dios quiere, el próximo año ir a presentar, que ahorita creo que las opciones son Hermosillo, León y Puebla. ok. Entonces, sí, o sea, ahorita ya, pues es lo que estábamos discutiendo al principio, ¿no? Que va cambiando, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos para ver todas las diferencias Sí, que sí, hay. sí. Ahora nos toca viajar para presentar el examen. Oye, y luego presentaste el examen y ¿cómo fue tu elección de plaza, o sea, para la residencia? Ok, mira, platicándote muy brevemente, te digo, yo en mi servicio social tenía la posibilidad de contar con tiempo para prepararme, entonces yo recuerdo que lo que hacía es, en el servicio, así como digo, lamentablemente pues el tema de las donaciones no es algo que se presenta cada semana, Ajá, eran sucesos pues contados del mes, entonces cuando no teníamos un potencial donante identificado era estudiar, estudiar. estudiar, entonces yo me acuerdo que salía de mi servicio social, llegaba a mi casa, comía y era estudiar en la tarde, entonces realmente tuve mucho tiempo para dedicarlo al estudio. Entonces, adicional a eso, yo recuerdo que me inscribí a un curso de preparación, yo me inscribí al curso de la uni, el que imparten intensivo de un mes, entonces, para cuando yo llegué a este curso, yo ya había terminado de cubrir las materias o el material, digamos, base. Ujú. Entonces, fue llegar a este curso a modo como de repaso, de consolidar puntos clave, entonces, te digo, en mi caso yo usé los libros del CTO, tomé este curso a modo como de, bueno, ya esto es lo que estudiaste, esto es lo más Vamos importante, a repasar. vas. Así es, entonces yo te digo, presenté en Convex, gracias a Dios me fue muy bien en el ENARM, digo, eso es algo que nadie me lo va a quitar, el poder decir que yo lo pasé al Sí, primer claro, intento y gracias a Dios te digo, claro. tuve un puntaje muy bueno, yo me acuerdo, yo no lo tengo grabado, saqué 74.666, entonces me fue muy bien. Entonces, O sea, podías prácticamente escoger cualquier no especialidad. cualquiera, obviamente en ese momento, pues las especialidades que siempre han sido punta, en ese momento no las alcanzaba, que eran pues otorrino y oftalmo, pero Ajá. fuera de eso Y se ha realmente mantenido, siempre han sí, sido las y más se altas. seguirán manteniendo seguramente pues por lo que implican y que son generaciones un poco más pequeñas, ¿verdad? Ujú. Pero te digo, nosotros en ese momento no teníamos esa posibilidad de yo decir, ¿sabes qué? Saqué esto, bueno, en vez de esto voy a entrar a esta. Ah, No, okey, okey. era lo que seleccionaste y es para lo que te alcanza. Ya, okey, okey. No es como la metodología al día de hoy permite, en el que tú tienes ese puntaje, pero ese puntaje no está etiquetado para esta especialidad o esta otra, sino con ese puntaje tú tomas la decisión de a qué especialidad Okey. quieras aventarte. Y agarraste anestesio, y Sí. luego fue elegir la sede, ¿no? O sea, Sí, elegir sí, dónde sí. ibas a estar. Fue la sede, te digo, en su momento, yo la verdad, te digo, mis papás son personal del área de la salud, ellos son trabajadores desde hace mucho tiempo del IMSS, entonces, para mí, posteriormente, cuando hago mi servicio social en el IMSS, porque también eso es algo por lo que yo seleccioné en la plaza, para mí era muy atractivo el poder decir de que, ¿sabes qué? Pues desde ahorita ya me están contando mi antigüedad, ya me están contando mi Ah, sí, es algo antigüedad. muy importante para la gente que quiere el IMSS. Entonces, para mí, el seguir en el IMSS era como que la decisión obvia. Claro, Incluso yo cuando tuve este proceso de selección de sedes, no opté por una sede privada. okey. Yo los únicos hospitales a los que presenté fue el universitario por ser Alma mater. mi alma mater y pues mi hospital conocido y el IMSS. Ujú. Entonces, pues obviamente el IMSS es pues aventarte lo desconocido, ¿verdad? Así como te puede tocar una sede local que es complicado, te puede tocar una sede en donde Dios diga. Ujú. Entonces, pues obviamente yo escuchaba estos comentarios de no, es que los locales nunca se quedan aquí, es muy complicado,
tal vez te mandan que sea a San Luis o a Tamaulipas o a Coahuila o a Chihuahua, donde sea. Que cabe recalcar que a veces los comentarios te estresan más Claro, que la situación en sí, ¿verdad? sí, 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 te predisponía a algo que pues así como podía pasar, podía no pasar. Entonces, pues digo, yo apliqué en ese momento, la sede en Nuevo León era la clínica 33 del IMSS, en Ajá, la HGZ, en Félix U. Gómez. Entonces, ajá. esa era la subsede y tu sede era la 25 hospital, donde otra vez yo hice mi servicio social, me quedaba cerca de mi casa. Para mí ibas, era el sueño, te Todo, cuenta. o sea, todo local, pues. Todo local, así es. Entonces, yo me acuerdo incluso porque como recordarás o sabrán si el proceso al día de hoy, según yo, se mantiene, cuando uno presenta la ENARM, a los días ya los hospitales privados, si aplicaste, te empiezan a buscar. Te Oye, empiezan a buscar de porque lo de que los hospitales privados generalmente las entrevistas son antes del así examen, es, ¿verdad? así es. Entonces, te digo, yo llevé este proceso de entrevista en el universitario. Entonces, cuando presentamos el ENAM y se publican ya los resultados oficiales, yo me acuerdo haber recibido una llamada del universitario de haber sido aceptada para una plaza en anestesiología, pero para ese momento el proceso del IMSS seguía aún, no recuerdo si ya estaba en curso o estaba apenas por empezar. Entonces yo decía, ¿qué hago? Ya tengo esta plaza segura, pero yo quiero esto, pero si aplico aquí y no quedo, me voy a arrepentir. Entonces, obviamente, pues fue un proceso complicado. Yo me acuerdo que en ese momento, pues me aconsejé con mis personas cercanas y recuerdo mucho conscientemente haber tomado, porque me acuerdo haber platicado con una persona que te digo que en ese momento era importante para mí, que fue la doctora Sebastián, quien era ¿Mentora? mi mentora en el servicio social, y ella me dijo, yo te recomiendo apagar el celular en la noche y que sea lo que Dios quiera. Y eso hice. Me hablaron del universitario, apagué el celular, ya no volví a contestar las llamadas y así fue como dejé pasar esa plaza. Entonces, tenía esa plaza que ya, digamos, conscientemente había decidido dejar y fue embarcarme otra vez a la experiencia, a la aventura del IMSS. Entonces, gracias a Dios, cuando paso todo el proceso de selección interno del IMSS, yo me acuerdo mucho haber estado en mi casa porque todos los resultados te los publican en la página del IMSS, donde te metes y te dice felicidades, fuiste aceptado y te das tus hospitales. Entonces recuerdo estar en mi casa cuando se publicaron esos resultados y yo nada más vi que había quedado ¿En en dónde la quedes? sede que yo había seleccionado, que otra vez era una sede local, que según era una sede complicada para los que somos locales. Entonces cuando lo vi yo dije, todo salió como yo quería que pasara. Ujú. Entonces, te digo, mi plan de estudio era un año en mi subsede, en la Clínica 33, para posteriormente terminar en la 25, segundo y tercer año. Algo que me gustaba también del IMSS, de la especialidad de anestesiología contra las sedes privadas, es que en el IMSS anestesio es de 3 años, Mm. contra un privado que son 4 años. Justo iba a Entonces, preguntar eso, de hecho. sí, te digo, son 3 años. Entonces yo decía, me queda cerca, Un me año cuentan mi menos. año de pasante, son 3 años, es un año menos. Entonces, pero para mí en ese momento el irme al IMSS era la opción, o Ujú. sea, no había otra opción para mí. Entonces, yo quedo en la clínica 33, me acuerdo que empiezo mi residencia, como cualquier persona que empieza su residencia, con muchas ilusiones, pues como ese nuevo capítulo de tu vida que dices, de aquí Para arriba. para arriba. ¿Qué pasó con cuando yo entro a la especialidad? Yo creo que nosotros somos muy conscientes cuando algo anda bien y cuando las cosas andan mal. Entonces, cuando yo entro a la especialidad, me acuerdo que empiezo a bloquear, empiezo a anestesiar, porque yo también algo por lo que yo buscaba conscientemente el IMSS es porque yo quería hacer, pero quería ser acompañada de una persona que tuviera todo el conocimiento para instruirme si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, y que si lo estaba haciendo mal estuviera ahí para corregir cualquier situación, Ujú. que digo, para mí era importante como tener ese respaldo. Entonces, en el IMSS, pues como en cualquier hospital de guerra, empiezas a hacer desde tu primer día. Entonces,
Me acuerdo que yo empecé a bloquear, empecé a intubar y algo para mí como que no hacía clic. No hacía clic y fue empezar Pero no de lo que como, estabas haciendo. fíjate que yo como empecé a buscar, no sé si excusas, pero empecé a buscar como culpables o a qué echarle la culpa. Por Ujú. ejemplo, empecé a hacerlo y yo decía, ¿sabes qué? Es que necesito los libros porque cuando empiezo a leer más de la teoría, de lo que hay detrás, de esto y que del otro, ya como que todo va a hacer sentido. Acto seguido, consigo los libros, los empiezo a leer y empecé a hacer y decía, ay, es que, ¿sabes qué? Es que me falta hacer más de esto. Lo empezaba a hacer y era buscar otra cosa de él porque no me sentía como conforme. Ok, como que Entonces, no sentías una plenitud con lo que estabas haciendo. sí, como que no sentía que las cosas estuvieran saliendo como yo imaginé que debían salir. Ok. Entonces, y quiero recalcar lo siguiente, entiendo que muchas personas la decisión de por qué salen de una especialidad puede venir acompañada de situaciones de bullying, de situaciones en las que el ambiente pues es muy pesado, es muy tóxico. En mi caso, gracias a Dios, no fue así. Sinceramente, mis maestros, mis compañeros, todo bien. Digo, yo O sea, no no. era lo que tuviera que ver con la plaza, Sí, era lo que tenía que claro. ver contigo y la Claro, claro. satisfacción del lugar en el que No estabas. era un tema de que, oye, me hostigaban, oye, me castigaban y salí hasta después de 3 días. No, Ya, mi ya. sede era, y la verdad creo que es una gran sede para cualquier persona que esté considerando la especialidad. Ujú. Es una muy buena sede. Pero te digo, algo no hacía clic. Algo no hacía clic, entonces yo me acuerdo que escuchaba a mis amigos que estaban haciendo la especialidad en Qué ese interesante, momento. ¿no? Porque como que muchas veces te das cuenta de eso, pero a veces intentas hacer oído sordo, como que no le Claro, quieres poner tanta atención. sí, 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 lo dejas pasar. Te digo, en mi caso fue buscar como Excusas. excusas que luego las solucionaba de alguna manera y era de que, bueno, ¿ahora qué más? Otra. ¿Ahora qué le echo la culpa? Sí, Para, como tú dices, y por eso te mencionaba, yo creo que nosotros somos muy conscientes de cuando las cosas andan bien o andan mal, pero es esa decisión de reconocerlo la que como personas pues a veces nos cuesta. nos cuesta un poco, claro. Entonces, digo, algo no hace clic, algo no hace clic, algo no hace clic. Yo escuchaba a mis compañeros que yo no voy a decir que la especialidad sea sencilla, para nada lo es. Es un proceso muy pesado que implica obviamente mucho sacrificio en temas. Tenías, perdóname, ¿tenías Claro. igual de que guardias ABC o cómo Nosotros funcionaba teníamos tu? guardias ABCD. Ah, pues Teníamos bastante, guardias ABCD. Entonces, no te digo, en ese sentido, pues bastante bien. estaba muy bien, te digo, por eso es algo por lo que yo considero es una sede muy Y buena no te para quienes están. guardaban ni nada de No, eso. no, no, o sea, desde el principio el que era el jefe de enseñanza era una persona como muy consciente de que no quería caer en esas malas prácticas. Qué bueno, Entonces, no, qué bueno. para nada era un ambiente tóxico, que ese ambiente tóxico estuviera como empujándome a tener esos como pensamientos de que algo no andaba bien. Ok. Entonces, te digo, yo escuchaba a mis compañeros que tal vez estaban pasando por situaciones un poquito más pesadas en ese sentido de que, oye, es que tienes guardias cada, no sé, 3 días o Te te guardan. guardan o esto y que el otro, pero los Satisfechos por su escuchaba plaza. satisfechos. Entonces, yo, para mí era difícil el reconocerlo y decir de que es que por qué él sí, por qué ella sí y por qué yo no me siento así. Reconocer que Entonces, no eres feliz es algo claro, muy difícil. reconocer que no eres Sobre, feliz. sobre todo porque te costó mucho trabajo llegar a eso, Sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, te digo, yo estuve 3 meses en la especialidad. Para mí era muy importante ese brinco al tercer mes, porque en ese tercer mes yo salía de la que era mi subsede para ir a mi rotación a otro hospital. En este caso, yo roté hacia la 23, la UMAE de Gineobste. Ujú. Entonces, pues ahí si yo decía, oye, es que yo quiero hacer más bloqueos, era hacer bloqueos todo el día a cualquier embarazada que llegue. Entonces, empecé a hacer mucho, empecé a hacer mucho, empecé a hacer mucho. En la subsede nosotros no teníamos R+, éramos solamente nosotros como R1 y el adscrito. En la sede, en la 23, ya había más residentes de otras especialidades, había Rs2 de anestesiología. Entonces,
ya, digo, para mí era importante ese brinco a otro esquema, digamos, de trabajo para poder decir, oye, yo me siento así por el hospital, por los maestros, por los compañeros, o a pesar de eso, teniendo este otro ambiente, me sigo sintiendo así. O sea, necesitaba como poder separar y poder identificar qué es lo que estaba causando en mí, como tú dices, esa insatisfacción. Tomar un poco de perspectiva. Claro, entonces cuando yo llego a la 23, haz de cuenta que para mí fue como ese punto de quiebre en el que ya no solamente lo reconocía, tal vez no lo había exteriorizado en palabras, pero ya sentía que estaba afectando mi calidad de vida, en el sentido de que yo llegaba, me acuerdo, a mi casa llorando porque sentía esta ansiedad de pensar que al día siguiente tenía que volver a ir al hospital. Y en la mañana te despertabas sin tantas ganas Te de... despertabas pensando, chin, otra vez, te despertabas pensando de que, bueno, ¿cuándo es mi fin libre? ¿Cuándo me va a dar un break de aquí del hospital? Entonces, cuando llegué, te digo, a la 23, fue ese punto de decir, ¿sabes qué? Tal vez es la especialidad, tal vez este no es el camino que yo imaginé para mí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ok, ¿Qué vas a hacer? ok. Entonces, ¿Qué ahí, voy a hacer con mi vida? ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Quieres esto? ¿No lo quieres? Y si no lo quieres, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿No vas a renunciar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo me acuerdo cuando por fin lo puedo poner en palabras, el me quiero salir, quiero renunciar. Decir esa frase en voz alta a cualquier persona es muy complicado. Decírtela a ti misma primero me imagino que Sí, haber sido bien difícil. Y luego decirla en voz alta todavía más y luego decirla a otra persona todavía más. claro, o sea, el primero escucharte a ti mismo decirlo, de quiero renunciar. Para empezar, la palabra renunciar es una palabra muy fuerte. O Sí, sea, es una palabra que puede tener una connotación negativa muy fuerte, mucho peso. Entonces, claro. el renunciar es darte por vencido. Entonces, Pero, bueno, sí, pero también, por lo menos en tu caso, yo lo veo también un poco como que estás renunciando a algo que no quieres, no claro, necesariamente te estás dando por vencido, sí, ¿verdad? Y bueno, siento que así fue contigo. A lo mejor en ese momento no se sí, sentía de sí, esa sí. manera, ¿verdad? Definitivamente me imagino que no se sentía de esa manera, pero pues estabas renunciando pues algo que no te llenaba realmente. Sí, y te digo, es un proceso personal que cada quien vive de forma diferente, pero claro, digo, ahorita te lo puedo platicar con la tranquilidad del mundo porque es un proceso que ya, gracias a Dios, trabajé, pero en ese momento Fue muy difícil. decirlo y aceptarlo, pues es complicado, o Y sea, tomar acción. y tomar Qué acción. fue lo que hiciste? O sea, ¿hablaste con tus jefes Yo me de acuerdo, mira, servicio? ese día, y me acuerdo bastante, me acuerdo que fue un viernes, el día que todo pasó, digamos, en una semana, porque eso sí, yo soy una persona que si tomo una decisión, es una decisión que no me vas a sacar de la cabeza independientemente de lo que me digas. Ujú. Yo soy una persona que puede ser bueno, puede ser malo, puedo ser un poco visceral. Entonces, yo tenía esa idea y nadie me la iba a quitar y la iba a hacer porque la iba a hacer. Ujú. Entonces, cuando para mí reconozco el que quiero renunciar, yo me acuerdo que eso fue un viernes. Ese viernes yo salí de la especialidad, me acuerdo que en la tarde noche me junté con unas amigas que también estudiaron medicina, una amiga Jessie que estaba haciendo medicina interna y otra mi muy buena amiga Ana Gaby que ella también había optado por no seguir con su proceso de especialidad. Ok. Entonces me acuerdo que me junto con ellas, les platico, el sábado yo tenía guardia y me acuerdo que les dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que quiero renunciar, ¿qué hago? Y me acuerdo que lo que Jessie me dice, pues no vayas, no vayas. ¿Para qué vas No es lo que si quieres. no es lo que quieres y ya tomaste una decisión? Entonces, dicho y hecho, el sábado me levanté, me acuerdo que le escribí al que era mi R más y le puse, ¿sabes qué? No voy a poder ir, tengo una situación personal. Entonces, el lunes que yo me presento nuevamente a mi subsede, para empezar otra vez, era comunicarlo a la enseñanza del hospital donde estaba rotando
y posteriormente ir a tu hospital para compartir nuevamente la decisión. O sea, era decirlo 2 veces Era aparte. decirlo 3 veces, porque Ah, en el 3 IMSS veces. aparte te mandan a decirlo a la delegación. Entonces, cuando yo lo digo en el hospital donde estoy rotando, la verdad es que la doctora muy amable, cuando yo le comenté, me dijo, está bien, o sea, no pasa nada, no serás ni la primera ni la última persona que tome esta Claro, decisión, claro. adelante. Entonces, sí me pidió obviamente que fuera a compartir esta noticia, pues, o esta decisión con quien era mi jefe de enseñanza. Entonces, yo me acuerdo, para empezar, pues es un proceso incómodo cuando ya tomas acción. Entonces me acuerdo haber ido caminando del hospital donde estaba rotando al hospital donde normalmente yo hacía mis prácticas. No me imagino todo lo que Puede había pasado por llegar, tu cabeza en esa pasaron caminata. muchas cosas, puede llegar a la 33, fue platicar otra vez. Creo que en ese momento no estaba mi jefe de enseñanza, entonces hablé con el jefe de quirófano, le platiqué, igualmente fue, está bien, no pasa nada, si ya tomaste esta decisión, nada más ve a la delegación del IMSS para que te des de baja. Entonces, Otra vez. otra vez. Entonces, ahí voy otra vez. Yo lo único que quería es que se acabara todo. Sí. Entonces, de la 33 voy a la delegación. Me acuerdo haber estado sentada en una silla, con un escritorio, con una secretaria que estaba haciendo toda la papelería, y nada más te dan a firmar así el papel, como que firma de que estás de acuerdo con esto y que ya es una renuncia. Entonces, me acuerdo que salgo, y salí, pues la delegación del IMSS está a un costado del Paseo Santa Lucía. Entonces me acuerdo que me fui al Santa Lucía a caminar y yo pensaba, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? No me sentía mal de la decisión que acababa de tomar, al contrario, digo, es una decisión que me urgía tomar, pero Te sentías un poco presionada por lo que me seguía. sentía perdida, Ok, ok. me sentía perdida. Entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Necesito platicar esto con un profesional. Necesito encontrar a un psicólogo, un psiquiatra que me acompañe en este proceso. Ok, Ahora, esto fue el proceso en el hospital. Todo el proceso familiar otra cosa. que, que a la par pasaba o que acompañaba estas decisiones, pues fue también todo un tema. Me imagino. Me Y luego acuerdo, también, perdóname, luego también adelante. con el hecho de tener un papá médico especialista, pues también como que es un poco complicado. Bueno, te comparto un poco en mi experiencia, cuando yo le dije a mi papá que no quería, digo, la verdad es que mis papás increíbles, o sea, todo lo que soy es por todo el apoyo que me han dado, siempre han creído en mí, siempre han confiado en mí, pero cuando le dije a mi papá que quería hacer la maestría de administración y que no quería presentarle en ARME ese año, sí fue como, o sea, fue un poco complicado. No me, o sea, me imagino que en tu caso todavía el haber renunciado a la especialidad y haber tenido esa discusión no tuvo como algún efecto, como el hecho de que no entendían muy bien por dónde iba o cómo Sí, fue. mira, te digo, para empezar, el que tú mentalmente te decidas por renunciar, primero para uno es fuerte, pero lo que pasó, digamos, días antes de que yo tomara esa decisión y ya fuera y dijera y firmara y lo que sea, yo me acuerdo que, digo, mi punto de quiebre, o en ese punto en el que dije, ya no quiero más, fue un día que sí llegué muy, como muy, no es fastidiada la palabra, pero muy harta. Ya no quería seguir con eso. Entonces me acuerdo haber llegado un día a mi casa. Digo, yo soy la mayor de 3 Llegaste a tu hermanos. límite Sí, prácticamente. llegué a mi límite, y me acuerdo que con mi hermana agarrarme a llorar, decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, ya no quiero esto, voy a ¿Tus hermanos renunciar. también son médicos? Mi hermana es médico también, mi hermana es médico, es un año menor que yo. Entonces ella también, incluso sonará chistoso, pero mi hermana también optó por un camino que no era la especialidad. Actualmente está haciendo una maestría en salud pública Mm, en la Facultad de Nutrición de la UNI. ujú. Y mi hermano es más chico, mi hermano tiene 17 años, pero acaba de ingresar a ser ingeniero biomédico igualmente en la UNI. Entonces, no es médico, pero tiene mucha afinidad con el área de la salud. Entonces, pues Claro, todos ahí vamos en ese caminito sí, claro. Y luego de la también, medicina. bueno, en la maestría pues hay muchos compañeros de todo, ¿verdad? O sea, de Claro, nutrición, ingenieros, de todo. sí, sí, sí. Entonces,
Te digo, cuando yo le digo a mi hermana esto, cuando le digo, oye, quiero renunciar porque pues mi hermana y mi novio, ambos fueron personas importantísimas en este proceso, Claro. pero cuando yo le digo a mi hermana, oye, quiero renunciar, y me dice, pues hazlo. O sea, ¿qué te detiene? ¿Qué tanto estás pensando? Entonces, yo contaba, sé que contaba con su apoyo y sé que ella, digamos, como que me dio ese impulso para decirlo a alguien más, pero yo me acuerdo que cuando yo Fue la le... primera persona a la que le Sí, dijiste. no me acuerdo si fue ella o fue mi novio. Mi novio en ese momento estaba haciendo su servicio social en Galeana, entonces era un tema platicar, La distancia y la todo, claro. distancia, la red, eran muchos temas, pero sinceramente siempre estuvo conmigo. Igualmente De qué siempre año me estamos apoyó. hablando? Fue Eso fue 2000. en el 2018, Ujú, 2018, 2000, perdóname, no, 2019, si no me equivoco, porque todo esto fue en abril, más o menos, mayo del 2019. ujú. Entonces, cuando yo le digo a mi hermana y me dice, pues adelante vas, yo me acuerdo haber como que juntado otra vez esa seguridad o haberme como que vuelto a poner de pie. Y me acuerdo que cuando yo le dije a mi mamá otra vez, mi mamá es una persona del área de la salud, y cuando yo le comparto y le digo así, mamá, quiero renunciar, el primer comentario de mi mamá fue, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ser una médico de farmacia más? Entonces, cuando me dice eso, es muy fuerte porque obviamente, pues te pones a pensar de que, pues, ¿qué voy a hacer? Y algo que y les comparto si tienen un conocido que esté pasando por un proceso de pensar en renunciar, lo peor que le puedes decir es, tú puedes, tú puedes. Me acuerdo mucho que mi mamá me decía, es que tú puedes, son 3 años, tú puedes. Y yo pensaba, Es que ya sé que puedo, no se trata de eso. exacto, yo pensaba, es que yo sí sé que puedo. No es un tema de capacidad, no es un tema de que lo pueda o no lo pueda hacer, es un tema de que no lo quiero hacer. Exacto. Y me acuerdo que me decían, es que son 3 años, después de esos 3 años haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras con tu vida. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por No son, qué? es que no, aparte no son 3 años, o sea, ya llevaste 7 años estudiando Sí, antes. claro, y lo que implica el salir son muchas cosas. Entonces yo pensaba, ¿por qué? Para empezar, no sé si Dios me va a dar 3 años más de vida, entonces, ¿por qué voy a estar Híjole, eso es lo usando? más importante. Sí, No sabes qué va a hacer mañana de tu vida y por qué vas a estar haciendo algo que no quieres. claro, entonces yo pensaba, son 3 años, sí, en tiempo podría sonar poco, pero yo pensaba, son 3 años en los que yo me puedo poner a buscar lo que realmente me llene y a lo que de verdad yo quiera dedicar el resto de mis días, Claro, independientemente de cuántos sean, pero ¿por qué voy a pausarlo? Por esto, porque yo me acuerdo también en su momento, te digo, yo cuando tomé la decisión, pues estaba en el punto que tal vez muchos hubieran querido. Entonces yo me acuerdo que esos comentarios de, es que cuántos quisieran estar en tu lugar, cuántos no darían por tener esto, que esto, que lo otro. Me acuerdo que en ese momento el famoso platiqué. autosabotaje, ¿verdad? Claro, entonces yo me acuerdo que en ese momento platiqué con un amigo que también estaba pasando por un proceso de renuncia, un muy buen amigo. Entonces me acuerdo que cuando le platiqué, él acababa de renunciar o estaba por renunciar también y me dijo que Denise, mucha gente podría estar en tu lugar y me dice, pero si ellos se hubieran esforzado tanto como tú te esforzaste, ellos te hubieran ganado ese lugar a ti. Entonces ese lugar tú te lo ganaste, Y tú lo que sabes qué quieras haces con ese hacer con lugar, él es es tuyo, tu decisión. 100% claro. Entonces yo dije, va, entonces fue ser egoísta y fue decir, sí, son 3 años de mi vida, pero yo los voy a invertir como yo quiera invertirlos. Salud, perdón. Gracias. Este, y ahora, yo no culpo para nada a mi mamá por estos comentarios. No, viene desde un punto de un poco de miedo e Claro, incertidumbre, o si sea, para uno dentro del mismo área de la salud no sabes a lo que te enfrentas cuando decides optar por un camino distinto de la especialidad, ¿cómo vas a culpar a una persona que tal vez no tiene todo el contexto y claro, que obviamente el comentario nace del amor de decir, pues, ¿qué va a hacer? sí, es una ¿De qué va a preocupación, vivir? claro, Entonces, claro. eh, te digo, yo agradezco mucho pues esta preocupación, pero claro que son otra vez combatir, digamos, con esos comentarios, ser egoístas y decir,
es mi vida, de que puedo, sí sé que puedo, no lo dudo, Pero no quiero. pero no quiero hacerlo. Y quiero usar estos 3 años de otra manera. Oye, ¿y en qué momento te cayó así como el chip de la maestría? Em, el chip de la maestría, nada más antes de pasar y platicarte un poquito de eso, te Ajá, comparto, te digo, eso fue la reacción de mi mamá, pero por otra parte estuvo la reacción de mi papá. Como okey, platicábamos, mi papá también es especialista, tiene el contacto con residentes, etcétera, pero yo me acuerdo mucho que un comentario muy positivo que hasta el día de hoy agradezco a mi papá es que cuando yo le platico que quiero salir, yo esperaba algo eh, similar. algo similar, esperaba estos comentarios de otra vez, Tú tú puedes. puedes, son 3 años, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo le digo a mi papá y que para mí fue como ese chispa que necesitaba para ya aventarme y hacer todo lo que hice, me acuerdo que mi papá me dijo, yo prefiero tener una hija médico general que es feliz a tener una hija especialista que se esconde en la casa a llorar. Entonces, yo dije, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? No le debo nada a nadie, no le debo explicaciones a nadie más que a mí. Y pudiste respirar, o sea, sentiste Y así pude como un alivio. respirar, claro, y ya pues pasó todo esto que pasó que te platico que fui aquí, fui allá, fue firmar, etcétera. Entonces, Ah, esto fue antes, o sí, sea, esto fueron como que los días previos a ya, la ya, ya, gran decisión, haz de ya, ya, cuenta. ya, okey. Pero fue ese convencimiento apoyado también de estos comentarios de amigos y de mis seres queridos de decir, ¿qué estás pensando? Ujú, Hazlo. O sea, ujú. entonces cuando lo hago, yo me acuerdo que cuando salí, te digo, esto fue, habrá sido como mayo del 2019, cuando yo salí, para empezar, el tomar la decisión de salir es otra vez, digamos, es un proceso de duelo que uno vive, de esa expectativa de vida que ya tenías para ti y decir, esto no va a ser así. Entonces es otra vez enfrentarte a esa A lo desconocido. incertidumbre, claro, esa incertidumbre porque yo decía que, ok, no quiero ser esa anestesióloga, pero luego vienen estas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿ahora para qué vas a presentar? ¿Que ahora qué vas a hacer? Entonces, me acuerdo de haber estado sentada en mi cuarto pensando, descartando especialidades, de decir, bueno, interna no por esto, obste no por esto, pedia no por esto. Bueno, ¿qué especialidades no hacen guardias? Ah, bueno, pues esta y esta. Es que no, ¿Cuál me perdóname, gusta más? no era solamente renunciar a tu especialidad en ese momento, sino que después también fue un proceso de renunciar al hacer especialidad, ¿no? Sí, claro. Y te digo, yo creo que nosotros mismos como médicos nos ponemos el pie porque pensamos que la especialidad es el único camino. Entonces, yo decía, Exacto. no fue esta especialidad, pero incluso yo me puse a pensar, porque como te digo, yo en su momento opté por no correr un proceso en una sede privada, pero incluso yo misma pensé, ¿qué tal si lo vuelvo a hacer, pero ahora en vez de en el IMSS lo hago en el TEC, en el Muguerza o en el hospital privado que tú quieras? El proceso va a ser diferente, entonces lo vuelvo a presentar, pero ahora de esta manera, o en vez de esta especialidad es esta, pero te digo, por una u otra cosa yo decía que no, o sea, ninguna de estas opciones, ninguna de estas alternativas me llena. Yo no quería elegir una especialidad solo por ser especialista o por elegir una especialidad o por hacer el ENARM, porque para empezar es un proceso muy complicado, es un proceso desgastante, que todos quienes hemos pasado por él no se lo decíamos a nadie. Entonces, yo no quería volver a enfrentarme a ese proceso sin tener la certidumbre de que quería dedicarle todo mi esfuerzo y si Dios quiere, si Dios quería, el resto de mis días profesionales hacer algo que no me llenara. Entonces, em, cuando yo me di cuenta que no había otra especialidad en la que me imaginaba, fue empezar a decir, ¿en qué otros escenarios el médico puede desempeñarse y puede ser exitoso? Y para mí era muy frustrante porque no se me ocurrían estos escenarios. Entonces, yo te digo, fue no solamente ese proceso de duelo de la especialidad, pero ese proceso de incertidumbre, de miedo, de, ok, no fue esto, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, yo sabía que independientemente de mi decisión, necesitaba primero que nada dinero.
¿Por qué? Y es algo tal vez frustrante para nosotros como médicos. Tú sabes que pues hasta que salimos, que tendremos que 25, 26 años, seguimos siendo eh, dependientes Ujú. de nuestros papás en temas de dinero. Entonces, yo decía, no, yo ya no puedo seguir dependiendo de mis papás porque ellos ya tienen todo el derecho del mundo de usar ese dinero de la manera que ellos quieran. Claro. Cualquier decisión que tome tiene que salir de mi bolsillo. Entonces yo dije, lo primero que tengo que hacer antes de saber qué quiero hacer es trabajar y ganar dinero, ganar mi propio dinero para usar ese dinero en invertir en mí. Para que cualquier decisión que tome, si es hacerlo en alma otra vez, si es hacer esto o lo otro, necesito financiármela yo. Ok. Entonces, fue empezar a buscar oportunidades laborales en lo que otra vez yo tenía esta pregunta en la cabeza de que, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Entonces, en ese momento, una muy buena amiga, dos muy buenos amigos, de hecho, me ayudaron a entrar en el que fue mi primer trabajo. Yo salí de la especialidad, no me acuerdo exactamente las fechas, digo, fue entre el mes de mayo del 2019, pero yo recuerdo y tengo los días contados, yo salí de la especialidad y en 2 semanas ya estaba trabajando. Entonces, gracias te digo a dos amigos que me pudieron, que me echaron la Pues mano. muy importante porque por lo menos pudiste cumplir con esa parte de la necesidad económica, ¿verdad? Sí, claro, pero obviamente, porque me acuerdo que me decían, ay, pero pues es que tómate este break para descansar, y mi mente no podía descansar, mi mente iba al 100 todos los días pensando, ¿qué voy a hacer? 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 Entonces, de descanso estas 2 semanas no tuvieron nada, Sí, al claro. contrario, dije, bueno, ok, ya tengo el trabajo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Entonces, yo entré a trabajar en una aseguradora de gastos médicos, yo estaba en el área de reembolso, entonces primero fue una realidad que yo no conocía. O sea, fue ver, porque yo en el área en el que estaba éramos puros médicos, pero era ver al médico desde un contexto, digamos, godín, desde un contexto de En el que oficina, nunca te en el imaginas, que nunca jamás te me imaginas. imaginé Sí, y en el que jamás. nunca imaginé un médico trabajando. Claro. Entonces, me acuerdo que a mí me tocaba evaluar, por ejemplo, digamos que tú tuviste alguna situación, vas al hospital, y porque cuentas con este seguro de gastos médicos, el gasto médico pues va a cubrir X monto. Entonces, ¿qué pasaba? Toda esa información que se generó durante tu estancia, posteriormente llegaba a las manos de tu aseguradora, un médico dictaminador, en este caso, digamos, yo la revisaba y sobre eso decía, ¿sabes qué? Jorge tuvo esta enfermedad y quiere meter gastos por estos medicamentos. Oye, pero este medicamento no tiene nada que ver con lo que, por lo que él se trató. Entonces, esto sí pasa, esto no pasa. Entonces, empecé a Conocer una realidad completamente conocer distinta. una realidad diferente en la que otra vez jamás imaginé que había un médico trabajando, fue conocer un poco más del área de seguros, que para nosotros como médicos en formación no, pues es inimaginable. Entonces empecé a ver otros contextos en los que el médico podía empezar a desarrollarse. Pero en ese lapso, yo estuve en esta aseguradora poco más de un año, como un poquito, entre un año y año y medio, pero en ese año yo sabía que no era lo que quería para mí. Otra vez, era, sí, estoy cumpliendo mi meta de que estoy ahorrando, pero yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero más, yo sé que puedo dar más. Entonces, Pero fue un buen puente, ¿no? O sea, en ese claro, momento sí, 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 en lo que ordenabas tu cabeza, en lo y te que... digo que fue empezar a conocer una realidad diferente, un contexto más administrativo en el que el médico era necesario, porque como tú dices, las decisiones no las estaba tomando un contador de, oye, esto pasa o no pasa, sino que necesitabas ese conocimiento clínico para saber, este pasa por esto y esto no pasa por esto. Claro. Entonces, fue como empezar a ver la medicina desde un punto más administrativo. Entonces, para mí ya como que la realidad está empezando a cambiar. Entonces, en ese inter, durante ese año, yo empecé a buscar opciones, empecé a buscar, en qué otro, digo, para mí la pregunta era, ¿en qué otros escenarios un médico puede Ser exitoso. desempeñarse? Ajá, ¿qué otros? Porque yo pensaba, a ver, un ingeniero, una ingeniera puede trabajar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. En esto. Y decía, y un médico decía, ay, en el hospital, yo en una clínica. ¿Y dónde más? Y se me cerraban las opciones. Pero bueno, también como quiera en un hospital y en una clínica puede trabajar en Muchas diferentes cosas, áreas. claro, Ajá, sí, sí. efectivamente, pero otra vez, si nosotros
como médicos en formación no tenemos el conocimiento de esas otras áreas en las que un Claro, médico no se te participa, ocurre, no lo ¿cómo se te va a piensas. ocurrir que ahí en el área de la gerencia de comercial hay un médico llevando los convenios con X proveedor o tercero? Sí. Jamás. Inclusive a mí me pasó mucho que, digo, la realidad es que te comparto también un poco mi intención de estudiar la maestría. Yo sí quiero hacer una especialidad. Mi intención de estudiar la maestría era como, bueno, es para tener una comprensión administrativa y para poder llevar de mejor manera mi consulta y mi Claro. práctica médica en general. Pero también entré con la intención de conocer otras cosas porque sabía, yo siempre he pensado que el network es importante, absolutamente en lo que sea que hagas aquí en China, y quería entrar y quería conocer otras personas y quería conocer otras mentes y otras visiones y sabía que iba a estar con nutriólogos e ingenieros, otros médicos, pero entré literalmente abierto a ver y ahorita te das cuenta y conoces gente, por ejemplo, tú con tu trabajo ahorita y en general cualquier otro compañero y te vas dando ideas y te vas dando cuenta de que hay mil opciones, o sea, Sí, mil opciones de pues, oportunidades laborales en las que puedes realmente desempeñarte. sí, sí, sí. Te digo, creo que necesitamos ser conscientes porque creo y platicábamos desde la formación, nosotros siento que cuando somos egresados de medicina salimos con estos como, yo los pienso como estas cosas que les ponen a los caballos Ajá, como sí, vista sí, en sí. túnel. Sí, sí, sí. Porque creces escuchando a tus profesores diciendo que la especialidad es sinónimo de Y es que tus éxito. profesores son especialistas, o sea, Claro, casi todos en la facultad y en las escuelas de medicina en general, pues son especialistas. sí, entonces te haces a la idea de que el éxito va ligado, viene de la mano de una especialidad, de una subespecialidad, de una alta especialidad, pero ¿qué hay más allá de eso? Entonces, cuando durante este año te empiezo a conocer este contexto administrativo, me empiezo a informar un poquito más, pues empiezo a ver las opciones. ¿Qué opciones? Como para todo, la medicina tiene muchas ramas y tiene muchas maneras de vivirlo y para todos los gustos y para quien Para esté todo hay. dispuesto a explorarlo. Y entonces yo decía, bueno, está la enseñanza, está la investigación, está la salud pública, está la administración, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a buscar estas alternativas, me encuentro con esta maestría de administración en servicios de salud y hospitales. Entonces dije que, ay, esto me llama la atención, esto está padre. Entonces fue empezar a buscar, ok, me interesa esto, ahora, ¿en qué universidades en Nuevo León se imparte? Entonces empecé otra vez a buscar escuelas, empecé a revisar planes académicos. En su momento, digo, yo soy egresada de la uni, pero me encontré con esta maestría por parte de la UDEM. Entonces empiezo a ver el plan académico y yo decía, ¿cómo? O sea, es que ¿qué tiene que ver el médico con recursos humanos? ¿Qué tiene que ver el médico con contabilidad? Es que ¿qué tiene que ver el médico con Economía. economía? ¿Qué tiene que ver el médico con mercadotecnia? Y decía, wow, qué padre poder entender cómo el médico o cómo la parte clínica se enlaza con todo esto. Claro. Entonces yo dije, yo quiero esto. Y me acuerdo, te digo, en ese momento yo pasaba, porque pues a final de cuentas es algo que sí recomendaría tener el apoyo de un profesional. En mi caso, yo estoy acompañada de una psicóloga con la que hasta el día de hoy voy, que me ayudó a darme cuenta de que, como tú dices, el hospital es muy grande y que se puede ejercer dentro de un hospital y seguir apoyando en el tratamiento de un paciente o en el diagnóstico de un paciente desde áreas que puedan ser mucho más cómodas o seguras para cada quien, dependiendo de lo que busque. Entonces, fue no renunciar al hospital, sino encontrar dentro del hospital qué otras áreas o qué otras alternativas podían seguir cumpliendo con ese propósito que yo tenía, que a final de cuentas, digo, no diré que todos, pero todos entramos queriendo ayudar, ver pacientes de una u otra manera. Entonces, cuando empiezo a ver la especialidad, primero que nada dije, ah, caray, la UDEM. La UDEM no es barata. La UDEM era optar por una universidad privada en Nuevo León, que sabemos, pues, No hay es una barata. diferencia importante de precios con los de la Universidad Autónoma. Entonces, me acuerdo que cuando yo pregunto, me comentaron los precios y yo dije, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, otra vez, uno solito, este autosabotaje que nosotros mismos tenemos para con nosotros, entonces fue decir, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces me acuerdo mucho que mi psicóloga me decía que
es que, ¿qué pasa si sí puedes? Este, había una beca, en ese caso yo podía, más bien, primero me informé sobre los diferentes esquemas de becas con los que se contaban. En ese momento había diferentes conceptos de becas. Estaba la beca por convenio de trabajo, estaba la beca, pues obviamente para los exegresados de la licenciatura y estaba la beca académica. En ese momento, yo me puse a ver qué porcentaje te daba cada una. Por ejemplo, una beca por trabajo, digamos, porque si tienen, digamos, la asociación Tu Trabajo y la UDEM, te dan un porcentaje. Si tú tienes el X promedio, te dan otro porcentaje. En ese momento, la que para mí era más atractiva era la académica, porque yo también, gracias a Dios, salí con buen promedio de la carrera, no digo el mejor, pero me fue bastante bien, salí con 86, entonces en ese momento yo podía optar a una beca cuyo tope era un 40%. Yo Entonces, apliqué la misma. ese mismo, y me acuerdo que a mí me dijeron cuando pregunté, me comentaron de que, ¿sabes qué? Solo que esta beca, pues obviamente se entrega una, dos, a lo mucho, y tienes que pasar por una entrevista con el director. Ujú. Entonces yo dije, ay, como que voy a andar haciendo con el director, ¿qué le voy a decir? Bla, bla, bla. Y me acuerdo que mi psicólogo me dijo, pues ve, ¿qué pierdes? Nada, no pierdes nada, y si te la dan, pues ve todo lo que ganas. Entonces, dicho y hecho, pasé por el Fíjate, proceso. qué importante el autosabotaje, ¿no? O sea, otra vez lo mismo, porque yo pasé por lo mismo, o sea, yo pensaba que no, como que, no sé, sientes que no te lo van a dar, o O sea, que no te lo o que mereces, no te lo incluso. mereces, esa es la palabra que quería decir, como que no te lo mereces. Yo sentía eso, desde la prepa, como que, no sé, nunca había aplicado yo a ese tipo de becas, entonces, pues sentía que no lo merecía, que no me lo iban a dar, pero igual, o sea, pues sí, también, yo también tuve mucho proceso con psicólogo y fue lo mismo, muy similar, como que, pues es que, ¿por qué no? Claro. Porque no te lo merecerías. Entonces ya empecé, pues igual que tú. Y luego aplicaste, te dieron la Sí, beca, así es. empezaste a la maestría. Apliqué. Todo esto fue durante el segundo semestre del 2019. Yo esta beca me la daban para empezar en el mes de enero. Ujú. Entonces todo ese semestre fue ahorrar, 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 ahorrar para yo cubrirme mis colegiaturas. Puedo decir, gracias a Dios, que yo de esa maestría yo me la pagué completita. Este, con mi sueldo, que no era el sueldazo, la verdad no sé cómo le hice, pero pues obviamente eso implica mucho control y conocimiento de, pues personal, de tus gastos, etcétera. Pero gracias a Dios, digo, me la pagué completa. Mis papás el primer, segundo mes me ayudaron, pero me daban una parte muy, muy pequeña, y porque yo tampoco les pedía más. Yo Ujú. les dejé claro que si me podían ayudar adelante, y si no, no pasaba nada, pero era mi responsabilidad. Si ya me iba a animar por ese camino, era mi responsabilidad tener el monto completo, y que ese monto no implicara que posteriormente yo le tuviera que pedir a mis papás para solventar otros gastos. Entonces era muy importante para mí eso. No quitarme esa libertad económica que ya poco a poco había ganado, pero igualmente no descuidar los pagos de la colegiatura. Entonces, ahorré todo ese semestre. En enero comencé. Cuando empecé en enero ya tenía un colchoncito, entonces siempre iba anticipada con mis colegiaturas, mis mensualidades. Entonces así fue como empecé la maestría. En ese momento yo seguía trabajando en la aseguradora. Todo eso fue en el 2020, cuando aún el COVID nada más como que se empezaban a escuchar pues rumores. Entonces yo empecé mi maestría presencial. Igual fue un año, 8 meses. Sí, fue un año, 8 meses. Te digo, yo empecé en enero. Lo que yo hacía es que yo me iba a mi trabajo. En ese momento tenía un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, iba presencial. En ese momento yo no contaba con carro, entonces yo me acuerdo que me iba del trabajo. El trabajo estaba en Vasconcelos, entonces salía de mi trabajo y me iba en Uber hasta la UDEM, salía y era en regresarme en Uber hasta mi casa. Entonces, pues obviamente también esos son gastos que uno tiene que solventar, y era pesado. Digo, todos los que trabajan y estudian al mismo tiempo, realmente que es una chambota. Entonces, eh, otra vez, acostumbrarte a eso, a acostumbrarte a ese nuevo estilo de vida Y luego es complicado. salir bien tarde Sí, de la maestría y luego al día siguiente entrar a trabajar en la claro. mañana, sí es bien pesado. Sí, es muy pesado. Entonces,
Así fue todo mi primer tetra y en eso pasaron diferentes cosas. Yo me salí de la aseguradora, se me presentó una oportunidad dentro de la Secretaría de Salud, me voy a Secretaría de Salud, igualmente en una posición administrativa, empiezo a tener contacto con lo que es la salud Que pública. por supuesto me imagino te ayudó el hecho de que estabas estudiando la Sí, maestría, ¿verdad? claro, el hecho de la maestría, a pesar de ser una maestría que no había finalizado, sino que estaba en curso, pues era Nada una más muy buena carta sí, de claro, presentación, claro, era siempre lo una he buena pensado, carta de presentación. claro. Entonces, me abrió oportunidades la maestría, entré te digo, a secretaría, en secretaría también tuve oportunidad de estar en diferentes programas, conocer diferentes personas, conocer un enfoque de la medicina diferente que hasta ese momento no tenía, que era la salud pública. Entonces, em, todo en lo que hacía al mismo tiempo que continuaba con la escuela. Y pues obviamente fue el cambiar el estilo de vida porque había llegado el COVID, porque todas las clases se movieron en línea. Entonces Pero eso te facilitó un poco, me imagino, sí lo ¿no? facilita, pero a final de cuentas es tedioso. Imagínate, por ejemplo, yo trabajaba de home office, entonces estaba todo el día pegada a la computadora desde las 8 hasta las 5 y luego chutarte otras 3 horas enfrente de la Ay, sí, computadora, no manches, sí es cierto. era un pesado. Por lo menos ya no gastabas en gasolina. Pues sí, ya no gastaba en gasolina, pero Bien fíjate pesado. que una cosa que yo sí sentí es que cuando nos movemos a la modalidad en línea, la cantidad de trabajos o de evidencias que solicitaban creció mucho. Entonces, yo tenía muchos trabajos o muchos entregables. Me acuerdo una vez que nos pidieron hacer un comercial, y yo pensaba, Dios mío, es que yo no tengo el tiempo para hacer un comercial. O sea, no soy una persona, no soy un estudiante de tiempo completo, entonces era malavariar el tiempo para cumplir en el trabajo, para cumplir con la escuela, para no descuidar tu vida personal. Entonces, sí fue un reto, pero te digo, gracias a Dios, la maestría a mí me abrió muchas puertas. Posteriormente, de Secretaría de Salud, yo tomo la decisión de salir. Estuve como un mes, 2 meses en lo que terminaba mi tesis, en lo que terminaba la maestría. Entonces me quedé como 1 o 2 meses, te digo, sin trabajo, 100% enfocada a la escuela. Posteriormente también estuve trabajando en una clínica de medicamento biológico especializado, también desde el lado de la administración. Ahí yo veía todo lo que eran los convenios con farmacéuticas en temas, por ejemplo, de, no sé, si tú eres un paciente y te administras el medicamento de X laboratorio, bueno, luego el laboratorio nos tiene que regresar a nosotros cierto porcentaje por ese descuento que se le aplicó al paciente. Entonces, Ok. otra vez, puede empezar a ver otro lado de la medicina administrativa desde un contexto privado, como redituable o remunerable, porque a final de cuentas lo que las empresas buscan es que no estés perdiendo. Entonces a mí me tocaba ver un poquito de esa parte, otra vez fue aprender bastante. Esa posición yo llegué gracias a mis conocidos de la maestría, que el networking, como tú Sí, mencionas, es clave, es clave. yo creo que es de Entonces, las cosas que más, digo, obviamente aprendes mucho, pero ujú. también eso es algo súper fuerte que puedes sacar de ahí. Sí, y posteriormente yo brinqué al que es mi trabajo actual otra vez por ese networking que hice, en el que yo recuerdo mucho haber estado haciendo un día la despensa un viernes en la noche y me habla una compañera de la maestría, oye, están buscando personas para esta posición, Claro. aquí en el trabajo, ¿te interesa? Sí, sí me interesa. Fíjate que, perdóname, No, no, adelante. fíjate que cuando yo estaba considerando universidades, pues obviamente el factor económico fue pues algo que implicaba ahí la decisión. Y luego era el tema de la hago fuera de México, la hago aquí, hago otra cosa. Como que estaba viendo mucho qué onda mis mentores en la facultad que hemos trabajado, pues vaya, he aprendido de ellos en investigación y demás. Pues ellos tienen maestría en ciencias y maestría en salud pública, entonces como que era, o sea, ¿me voy hacia ese lado o me voy hacia este? Y luego dije, no, yo quiero esto. Pero cuando tomé la decisión, te digo, de la universidad, hice la prepa en el TEC. Entonces lo primero que hice fue buscar el TEC. Ujú, Y cuando veo la UDEM, comparé precios, comparé ubicaciones, también consideré la Anáhuac en Ciudad de ujú, México, en la Universidad de Guadalajara creo que también la tenía. Consideré varias, pero el motivo por el cual me fui por esta fue porque dije, pues vivo aquí, quiero vivir aquí, el network lo quiero hacer aquí, ujú. entonces
sí, o sea, definitivamente creo que eso fue parte muy importante de mi decisión. Y también igual tengo compañeros que están trabajando en diferentes áreas que, digo, en este momento pues yo no estoy buscando trabajo, ya tengo trabajo, entonces, pero sí de repente salen así como que oportunidades, o hay alguien que está en recursos humanos, o hay alguien que está en cierto departamento, pero dicen de que, ahorita tenemos de Esta que posición. tal, ajá, y luego no solo conmigo, o sea, escucho mucho a mis compañeros que están discutiendo, haciendo una tarea o en clase y dicen, yo estoy trabajando en esto, de hecho podríamos trabajar juntos y no sé Ujú. qué, y salen mil opciones de trabajo. Y Sí, así te cayó también a ti sí, después. así funcionó conmigo. Te digo, también cuando en secretaría también entré y había un muy buen amigo de la facultad ahí. Entonces, sí, definitivamente el networking es algo que te abre puertas y que te da visibilidad de dónde ir a buscar. En mi caso, cuando yo entro aquí a mi trabajo actual, bien gracioso, pero yo entré, te digo, por recomendación de una amiga que Si era quieres, enfermera, si quieres para contexto, tu trabajo claro. actual es, Yo actualmente trabajo en un grupo hospitalario muy importante del país. Yo trabajo para Grupo Mujerza. Actualmente estoy en una posición de coordinación dentro del equipo, dentro de la jefatura de medicina digital ok, para la gerencia de salud digital. Entonces, muy gracioso. Te digo, la persona que me recomienda para esta posición no es médico, incluso es enfermera, pero con la que coincidí en la maestría, porque como tú dices, o sea, el conocer las experiencias de, no solo de médicos, pero médicos en diferentes ramas o que desempeñan diferentes trabajos, compañeros de otras profesiones, nutriólogos, dentistas, incluso especialistas que están haciendo la maestría y las razones por las que están haciendo la maestría. Es muy padre, es muy enriquecedor, te da mucha visibilidad de hacia dónde quieres tú enfocarte y hacia dónde quieres tú crecer o y lo te que da puedes hacer, ideas, ¿verdad? así Sí, es, lo que de puedes hacer. hacia dónde puedes crecer, que tal vez por uno mismo no hubieras tal vez nacido o no hubiera nacido esa idea. Entonces, entro a mi trabajo actual, la persona que en ese momento era mi superior, era un compañero de la maestría, posteriormente yo sumo a un amigo de la maestría también, entonces sí, básicamente, y a veces entre nosotros tenemos esas bromas de, pues, nosotros vinimos aquí a ser el semillero de todos los que coincidimos en su momento en la maestría, Sí, pero te digo, es muy padre, sí, definitivamente abre puertas. Es muy importante lo que tú mencionas de a veces ni siquiera somos conscientes de estas alternativas en las universidades que tenemos aquí en nuestro estado. Otra opción es la UVM, la Universidad de Anáhuac, te digo, está la UDEM. Entonces yo creo que no quedarse con el es muy caro, hay muchas alternativas allá afuera, hay alternativas aquí, hay y no hay prisa, alternativas y no hay no hay prisa. prisa. Puedes encontrar un esquema también. Lo bueno del COVID, que creo que es algo muy positivo que nos dejó, es que también muchos programas académicos migraron a ser en línea. Entonces, encontrar algo que es en línea, que se empate con tu trabajo y que te pueda dar la oportunidad de hacer dos cosas a la vez. Si estás buscando tal vez algo un poquito más presencial, hay maestrías, no solamente en administración, sino en otras ramas, que el chiste es como buscar y pues preguntar, o sea, Y en tener el una herramienta preguntar, para poder ejercer lo que quieras hacer. Ahorita yo estoy o sea, en el programa que tenemos nosotros, cuando yo entré era híbrido, es ujú, todavía para mí, pero creo que ya la universidad ya lo quitó. ujú, Pero a mí me convino bastante porque a mí me prometieron que fuera híbrido, entonces pues de aquí a que yo termine va a ser va a híbrido. ser híbrido. Y entré a trabajar, yo salgo a las 8 de la noche del trabajo, pero a las 7 son las clases. Entonces, la verdad es que, digo, tanto en mi trabajo como en la universidad están enterados de esto y esto está súper bien porque pues a mí me da la oportunidad de trabajar y estar estudiando. Y si tengo algún paciente, pues los maestros saben y les dices de Y que, te oye, dan esa me voy a libertad. desconectar tantito, tengo un paciente. Ah, sí, no pasa nada. Y ya después lo ves. Y como son en línea, las clases están grabadas. Entonces, si por alguna razón me llegó un paciente y me extendí, pues al día siguiente puedo revisar la clase. Claro. Entonces, la realidad es que sí, lo que decías de que el COVID nos dejó esto, pues a mí ahorita en este momento me está favoreciendo bastante porque definitivo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo si no fuera por ese sistema. Oye, y ya para terminar, porque llevamos 1 hora 20, platícame un poquito ahorita que dentro de lo que se pueda, ¿qué es lo que estás haciendo? Ok, pues mira, nosotros, te digo, pertenezco a este grupo actualmente.
La realidad es que pues la tecnología ya llegó, la tecnología es algo que llegó para quedarse, que seguirá creciendo y pues que la medicina no es un área exenta de ella. Entonces, dentro de mi día a día o del grupo o el área al que pertenezco, nosotros buscamos como médicos ser esos facilitadores en la implementación de estas nuevas tecnologías e identificarlas no como un enemigo, sino como un aliado en el tratamiento del paciente, para que de aquí podamos sacar información para el día de mañana, desarrollarlo o verlo desde cosas tal vez un poquito más padres de pensar, inteligencia artificial, machine learning. Entonces, nosotros actualmente, te digo, somos ese vínculo para que, obviamente, si yo como ingeniero te lo platico a ti como médico de las ventajas de estos aplicativos, pues tal vez no vamos a llegar a ese entendido, pero si yo como médico, conociendo las bondades, conociendo lo que Y implica las necesidades del y las médico. necesidades, te lo platico, pues obviamente va a ser mucho más sencilla la adopción y el acompañamiento. Claro. Entonces, nosotros tenemos esta misión o esta visión para el grupo de llevar esta transformación digital a todos los hospitales y a todas sus unidades de servicio. Entonces, nosotros estamos en ese acompañamiento para con los médicos. Ok, increíble. Sí, y algo muy padre que te digo, actualmente nosotros somos un equipo de puros médicos, somos un equipo ya de 12 personas, en la que puedo decir orgullosamente que todos otra vez somos médicos, pero todos son médicos que vienen desde diferentes contextos, que vienen de contextos o de aseguradoras o de la enseñanza o de incluso de hospitales y que están aquí o que llegaron aquí otra vez buscando ser esos disruptores en el campo de la medicina y pues que nos dan esa o que dejan esa enseñanza de que pues hay muchos más caminos allá fuera de la especialidad, pero pues nada más hay que buscarlos. Oye, ¿cómo te sientes ahorita con ese feeling de satisfacción que tenías cuando estabas en la residencia? Fíjate que yo para mí es un proceso que te digo, a mí nadie me puede quitar el que lo viví. Yo soy una persona que soy muy consciente que eh, nadie me puede haber dicho que si no lo hubiera hecho, no digo que tal vez no hubiera llegado a donde estoy, pero fue para mí un punto importante darme cuenta de que no, ese no era mi camino, que mi camino era otro. Pero yo me siento muy bien, no cambiaría la manera en la que hice las cosas. Todo eso me ayudó a ser la persona que soy hoy, a ser una persona más consciente de lo que quiero y a darme cuenta que pues no tiene nada de malo ser egoísta, no tiene nada de malo ser esa ovejita negra en tu grupo de amigos que todos quieren ser especialistas y tú no, no pasa nada. Ser revolucionario. Para todos hay una oportunidad allá afuera, entonces, pues nada, Oye, yo muy feliz. ¿algún mensaje que quieras que la gente se quede de este episodio? Pues lo único que podría compartir es eso, o sea, cada quien tenemos nuestra propia definición de éxito, pero pues es importante que cada quien trabajemos y seamos muy conscientes de lo que necesitamos y lo que buscamos y que otra vez, pues no hay que tener miedo en explorar nuevos caminos, pero otra vez no buscando cumplir con las expectativas de nadie más que con las de nosotros mismos. Entonces, pues nada, yo creo que eso es todo. Hacernos preguntas difíciles, pero pues los resultados son muy satisfactorios, sinceramente. Pues muchas gracias por venir, No, pues muchas Denise. gracias a ti, Jorge, por el espacio. Igualmente, si esto le sirve a alguien, pues para mí, encantada. Muchas gracias a todos por escuchar y este fue un episodio más de Medicina sin Libros. Gracias.